Buenas tardes, de manera más formal. En la clase de hoy vamos entonces, después de haber visto todos estos preámbulos, de una concepción de la metodología en el sentido histórico, incluso una crítica, si se quiere, un poco filosófica a los distintos métodos del quehacer investigativo, especialmente en el quehacer científico, tratando de hacerle un poco más de honor a nuestra materia, que se llama metodología, investigación, metodología de la investigación filosófica, la que siempre tiene como más sonoridad, siempre resuena más metodología de la investigación científica. También se ha dado la materia metodología de la investigación de las ciencias sociales, ya que el primer método que apareció fue la metodología de la investigación de las ciencias naturales, aunque yo ese nombre como materia no lo he oído así, pero sí he oído el de las ciencias sociales, ya que el de las ciencias naturales es como más exacto y el de las ciencias sociales se apoya, se ilumina, se auxilia del método de las ciencias naturales, con intención, por lo menos a partir del siglo XIX, con la revolución industrial, intentando descubrir las leyes de la naturaleza de acuerdo al éxito que han tenido las ciencias naturales para reconstruir la sociedad europea, para reconstruir el mundo, ya que con la Revolución Francesa y con la Revolución Industrial, la ciencia de entonces no explicaba los nuevos cambios de unos centros de riquezas excesivas nunca vistas, con la eliminación de la esclavitud, de la servidumbre y toda esa mano laboral se había unido bajo el mundo de las empresas y los grandes cordones de miseria alrededor de las grandes empresas. La filosofía de atrás, las letras que existían, no explicaban, la filosofía social, como ellos le dijeron, no explicaba lo que era el mundo, el nuevo mundo que estaba ante sus ojos. Entonces ahí surgen un conjunto de lo que se llaman los clásicos de la sociología, ¿verdad? Comienzan como a reinventar a partir de las ideas de la ilustración, que fueron 100 años antes de la revolución industrial. Comienza a reinventar el mundo en medio de esos grandes problemas, en la búsqueda de las leyes, así se pensó, ¿no? La búsqueda de las leyes naturales que explican el comportamiento humano. No querían las leyes naturales aristotélicas, que no era filosofía. Bacon la acusó como un estadio ya superado. No querían las leyes teológicas de la edad teocéntrica de la Edad Media, la cual también Augusto Comte la había identificado como otro estadio superado que había que descubrir en ese momento, en ese boom. El autor que uno encuentra como más alineado es, ¿cómo se llama? Más alineado, tal vez el más sonoro, el más sonado, sea Augusto Comte, de frente a esa herencia directa de la ilustración, de buscar las leyes naturales que explican la conducta humana en función no del deber ser, sino del ser. No mirarlo como disciplina ordenada al ordenamiento. La disciplina es ordenante, ¿no? Mientras que la ciencia para los positivistas, más que ver lo que debe ser, mira el ser, lo que es. Y en ese sentido, el concepto de positivismo no solo se entiende de lo positivo, lo dado, como nos dice Comte, lo que está ahí y es observable, contrario, con mirada matemática, contrario a lo negativo, que es lo que falta, sino que también lo positivo es positivizar lo que está pasando, porque el que mira para corregir encuentra lo malo de la sociedad que hay para corregirla. Eso está mal, tú tienes que cambiar. Mientras que para Popper
para Popper, para Augusto Conte, no hay que negativizar diciendo que eso está mal, sino que hay que entenderlo, medirlo, conocerlo. Y entonces, ¿cómo tú vas a medir y te va a acercar lo que tú estás despreciando? Entonces, positivizar para positivizar. Cuando digo el primer positivizar es aceptarlo no como malo, sino como algo que está ahí en la naturaleza y algo bueno tendrá que desempeñar, algo que está dado en vez de no estar dado. Y segundo, para poder medirlo y aprovecharlo, que sería como ya la positivización en tanto que medición, conteo, valoración. Pero antes de ese proceso es de alguna forma desnegativizarlo, ¿no? Entonces, salir de los prejuicios del cambio, de que la sociedad debía ser de otra manera, como enseñaron el estadio teológico y el estadio metafísico a la luz de Conte, ¿no? Había que ver el estadio como es, no ciencia del deber ser, sino ciencia del ser. Y entonces ya el proceso de cambio de la sociedad para Augusto Conte ya ese era un trabajo de sociólogos, que él le llamó una nueva religión, como los nuevos sacerdotes, pero ya eso no sería ciencia, ya eso sería un trabajo posterior a la positivización de lo que era eh, la Europa de entonces, la Francia de entonces, el mundo que se estaba como rehaciendo con lo que se llamó la revolución industrial y lo que se llamó también el liberalismo aplicado a la economía, que dio como fruto, después del mercantilismo, dio como fruto el llamado capitalismo, en el cual todavía estamos sumergidos, ¿verdad? Al que no hemos acostumbrado y parece que la humanidad, después que conoció el capitalismo, lo que ha hecho es eh, ampliarlo con el proceso de la globalización. Parecería ser que la humanidad no ha conocido o no quiere conocer otros sistemas, como son, por ejemplo, el feudalismo, donde el valor de la riqueza estaba en la tierra, el mercantilismo, donde el valor de la riqueza estaba en el cúmulo de capital. Hoy día parece ser que lo que importa, además del consumo desenfrenado que hoy tenemos, sería como la inversión, ¿no? Una economía basada en lo que se llama la inversión. Bueno, nada, vamos a intentar entonces acercarnos un poco a lo que se llama la, uh, la metodología de la investigación filosófica, a hacer como los primeros pasos. Lo primero que encontramos es un gran desacuerdo en lo que se llama, cuando buscamos libros de metodología de las metodología de la investigación filosófica. Tú coges 2 o 3 libros, lo que tú quieras, si comparas, va a internet, si lo que encuentras, si lo comparas, lo primero que encontramos es ese gran desacuerdo, que hace de alguna forma honor también a lo que se llama la filosofía. Es como un mundo de debate. Sin embargo, el fin es justificar pasos para la elaboración de un proyecto de investigación de carácter filosófico, justificar los pasos para lo que se llama una tesis, un monográfico de carácter filosófico, que no tenga el matiz científico de la observación científica, sino que se alinee con lo que se llaman los grandes temas que inspiran el quehacer filosófico, como los temas el cosmos, el universo, el concepto de lo divino, el concepto del bien, del mal, el concepto del hombre, el concepto de una filosofía política que inspire el quehacer de una sociedad, una filosofía cultural como signo de los tiempos, que es lo que explica el comportamiento de la conducta humana, una filosofía del bien y del mal, incluso una filosofía de la religión, una filosofía de la psicología. Cuando hablamos de temas filosóficos, estamos hablando de un nivel, hablamos de un segundo nivel, porque el primer nivel es un nivel científico que se basa en la observación, y un segundo nivel, un análisis racional a lo que se llama el nivel de la observación, un nivel más valorativo, de ver un poco los orígenes, ver el qué hace y ver los fines o las intenciones que pueden ir por debajo,
dónde desemboca ese estudio, para qué, a dónde va a llegar ese estudio, qué es lo que explica que sea científico, y con qué fin el hombre está haciendo ciencia. Y la filosofía incluso se autoanaliza ella misma. ¿En qué sentido es filosófico? Y lógicamente que todo esto crea una situación un poco de zozobra, ¿no? De incertidumbre y para muchos de libertad, porque entonces es como si la filosofía no está encarcelada, la filosofía no está como amarrada, entonces entra en todo y tiene el peligro de, ante ese desconcierto en el que estamos sumergidos hoy, de que cualquiera se sienta filósofo, por decir cualquier disparate, gritarlo al otro, y por la necesidad o urgencia económica que lleve por dentro, por la necesidad de autoimagen, o autoposicionarse de frente al poder, al Estado, a los demás, con el hecho de tú vocear un decir y silenciar a los filósofos, entonces ya tú entras en la palestra de los filósofos. Como decía Platón atacando a los sofistas, ¿cómo puede ser que los que no saben callen a los que saben? Porque el sofista, sin ser médico, silenciaba al médico en el tema de la medicina. Pero al final no resolvía el problema, porque el que sabía de medicina era el que la practicaba. Entonces, cuando Platón decía que en cuestiones de salud, el médico, la opinión del médico es más fuerte que la opinión del lego, tal vez obedece un poco como a ese debate, que el filósofo le ganaba al economista en economía, le ganaba al médico en medicina, le ganaba, eran discutidores y eran deslumbrantes. Entonces, para Platón está que confundían lo que se llama la retórica con filosofía. Entonces, hoy día, ante la indefinición del método, puede también estar ese problema, que el que más grita y el que más es escuchado y el que más es aplaudido, o el que sirve a los intereses subterráneos, económicos, políticos de los demás, pues entonces alcanza el puesto, el nombre de filósofo, ante una ausencia crítica de qué se tiene que entender por el método de la filosofía, cuando se cumplen con criterios o parámetros metodológicos, porque la química no puede ser química vacía, sino porque hay unos criterios, hay un método y hay una colegiatura, un conjunto de colegas que traen una tradición y una herencia, traen una perspectiva. Entonces, si algo nuevo entra en astronomía, existen los astrónomos. Tiene que convencer al colegio de los astrónomos que vienen con un método y que vienen con un contenido. Y si tú estás cambiando ese contenido, ellos tienen que verlo y tienen que ver que tú has cumplido con el método y que lo nuevo realmente es químico o es matemático o es físico, porque se ajusta a la tradición de contenido y entra y queda purificado por los pasos de observación, hipótesis, experimentación, comprobación, discusión, conclusión. Eso es por ver los pasos así con lo que inicia el método. Cuando está cubierto por todos los pasos, pues entonces tiene entrada, pero el paso por excelencia es la observación o la experimentación de toda ciencia hoy día, ya sea natural o ya sea social. Entonces, cuando buscamos cuál es el paso de la filosofía, entonces ese es un tema crítico hoy día. El paso de la filosofía, si lo que convierte un tema de no científico a científico en la ciencia tanto natural como social es la observación empírica. Eso fue lo que defendió el Círculo de Viena con ¿cómo se llama? Carnap eh, asumir también el libro de Wittgenstein en la escuela, ¿cómo se llama? En el Círculo de Viena, asumir ese libro eh, que atendía a lo que se llamaban los escritos de Bertrand Russell. Todo ello descansaba en una cientificización
o sea, convertir en ciencia aquello que está fisicalizado, o sea, tiene que ser un objeto observable del mundo físico. De ahí que la psicología y la historia hayan hecho esfuerzos descomunales para convertirse en observables y en tocables. Incluso aparecieron movimientos, como es el caso del conductivismo, que quisieron convertir la psicología y la historia y las ciencias sociales en conductas tocables, observables, que cumpla con el método de la fisicalización y de la verificación. Fisicalización, a tal causa, tal efecto, míralo ahí el efecto, y la verificación es verificable con el método de la observación empírica. Si no hay un referente empírico y no hay una fisicalización, una expresión sensible de lo que estamos conociendo, no era científico. Hasta tal punto que llegaron a declarar que si no pasa por ahí, no es conocimiento. Entonces la filosofía, la teología, la filosofía, la historia, todo lo que no pasaba por el método, si se acercaba, comenzaron a llamar ciencia de segundo nivel. Y si lo lograban, eran entonces ciencia de primer nivel. Entonces, el que no era ciencia de segundo nivel quería acercarse y ser ciencia de segundo, por lo menos para estar en el paquete. Porque fue como la luz del universo para decirle al mundo lo que era la ciencia. Y uno se pregunta, ¿y la filosofía? Lógicamente, para ellos toda la filosofía quedó descartada como metafísica. Lo que nos salvó fue que entre ellos mismos, un Quine, por ejemplo, Quine comenzó a decir que esto al final eran dogmas, que el decir que todo tenía que ser verificado y que todo tenía que ser fiscalizado, al final eran dogmas que no se sostenían por la prueba del método. Lo que garantizaba la cientificidad no se garantizaba con la ciencia, sino que se garantizaba por el predicado, por la creencia, por el dogma. Dogma del positivismo se llama la obra de Quine. Entonces eso abre otra pista de reflexión, donde la filosofía entonces comienza a hacer la validación que hacen los expertos con la evolución reciente, la valoración que hace el colegio de sabios llamado, el nuevo nombre que se acuñó fue la intersubjetividad. Para que algo sea científico, el colegio de expertos tiene que validarlo. Es como si ellos, como colegio, son lo que dicen cuando es ciencia, no es el método. La fuerza del método dejó de ser la observación para convertirse en la legalización, autorización, en la fuerza de control que establecen. Y si se le caen atrás un poco a los paradigmas, en el fondo, quien legisla la ciencia a partir de estos esquemas que pueden ser cambiantes es la misma humanidad, es el mismo colegio de expertos que según sus intereses sabe lo que busca, pone como objeto lo que quiere y valida lo que se llama el proceso de la prueba. Y entonces la ciencia se convirtió no en metodológica, sino más bien en intersubjetivo, no sé, sería como intersubbiológica, por decirlo de alguna manera. Ese es el científico quien dice lo que es la ciencia, algo así. Tal vez no se digan con estas palabras, pero en el fondo, cuando tú lo entiendes, la misma ciencia cambió. Entonces, nos preguntamos por la filosofía en medio de este devenir. Los pasos que vamos a ir de alguna forma estableciendo, señalando, son los mismos pasos del método de la ciencia, los mismos pasos de la ciencia, ¿no? Del método, del mismo paso de las metodologías de la investigación científica, esa es la palabra, ¿no? Al decir metodología de la investigación filosófica, cuando tú lo buscas, lo que te va a salir es Popper, es como el bombardeo que hoy tenemos. Y Popper es un descalificador de la fuerza del método, o se supone que la privilegia, pero la privilegia en el sentido de que es falsable, en el sentido de que no asegura nada. Si asegura, ya no es ciencia.
porque ya sería filosofía aristotélica o ya sería metafísica, y eso ya no es ciencia. Para hacer ciencia tiene que estar en el mundo de los problemas, en el mundo de lo ¿cómo le llama? De lo hipotético, en el mundo de lo provisional, de lo que está ahí mientras tanto, mientras no se descubra otra verdad. Si se van dando cuenta, lo que lleva la fuerza de la verdad filosófica no es un criterio que esté dentro del contenido, pero tampoco un criterio que esté en la fuerza del método a la luz de la luz natural de la razón, del método propiamente racional, sino más bien a la luz de una crítica que hace la razón a ese método, abriéndoles puertas, no cerrándoles puertas, de tal manera que lo que se confirma en este mundo no está probado, sino más bien que está esperando que llegue una antiprueba para derrumbar la teoría. Así es que piensa Popper. Si no está amenazada la ciencia, eso no es ciencia. La ciencia siempre tiene que estar amenazada porque el método no cubre el universo, sino que lo que cubre siempre es lo que se ha observado. Y lo que se ha observado siempre es mucho menos que lo que falta por observar. Tú no puedes decir que los perros son animales cuadrúpedos porque no existe un hombre que haya visto todos los perros habidos y por haber, los de antes de la historia y los después de la historia. Y si aparece un perro que no es cuadrúpedo, entonces tú no me puedes cerrar la ciencia diciendo que el perro es un animal cuadrúpedo. Y si decimos, como dice Aristóteles, que tú no puedes negar que el perro sea un animal, diría Popper que ya eso no es ciencia. Eso es un abuso de la idea, porque la ciencia no ha visto que todos los perros son animales, ni puede verlo. La ciencia lo más que puede ver es con el concepto de animalidad y con el concepto de perro, que son, como dice David Hume, asociaciones que si es que depende de la experiencia. Ahora, si tú dices, no, pero es que si yo, como diría Aristóteles, es que si no es animal, no es perro. Entonces, yo no puedo concebir un perro que no sea un animal. Si estoy hablando del perro que todos entendemos, tiene que ser un animal porque si no, no es perro. Entonces diría Popper, ya eso no es un control del método. Ya el método no te está diciendo si el perro es animal o no es animal, porque eso no te lo da la observación de que sí, mira, lo vi aquí y lo vi allí. Eso es algo que de alguna forma está fuera del método empírico de observación. Ahí no hay ni verificación ni observación. Por lo tanto, eso no tiene que ver con la ciencia, porque como diría Popper, para que sea ciencia, yo digo que un perro es animal porque el método es con la observación, me dice que es, además de perro, es animal. Y puede haber un perro que no sea animal con el método, porque el método es aquel que va descubriendo y me ayuda a decir. Pero si tú lo dices sin el método, algo así como todos los seres, los superhéroes tienen poderes especiales, pero si eso no ha sido observado, eso es analítico. ¿Qué es analítico? Eso es una decomposición de ideas. Eso no es una evidencia empírica. Eso no es un referente empírico. Eso está en tu cabeza. Eso no está en, eso no lo, y si el método llega a descubrir que los perros son cuadrúpedos, y tú dices, bueno, a partir de que he visto 100 perros cuadrúpedos y no he visto ninguno que no lo sea, entonces todos los perros son cuadrúpedos. Entonces dice Popper, en tanto que depende del método, el método no abarca a todos, sino que ya sería un abuso. Él le llama un descontrol del método. Eres tú que está yendo más allá. Pero ojo, ¿dónde queda la filosofía? Toda la filosofía medieval, que fue la que de alguna forma forjó lo que se llama el método filosófico, con aquellos términos de inducción, deducción y analogía de frente a lo que era la fe, porque ese era el pleito de la Edad Media, ¿no? Que Grecia había creado la filosofía. Entra el cristianismo en escena. Junto con el cristianismo en escena, entra lo que se llama la filosofía musulmana y entra lo que se llama la filosofía, la religión musulmana y entra lo que se llama la religión judía, a pelear el puesto de la teología, el puesto de la revelación, el puesto de la palabra de Dios, el puesto de la Biblia. Entonces, todo esto viene como verdad. Entonces viene a pelear con los mismos temas que la filosofía había presentado. ¿Cuáles eran esos temas comunes entre la filosofía y la teología?
Bueno, el origen del mundo, que los filósofos decían el arjé, el agua, el fuego, la tierra, a través de la observación. Y los teólogos decían, Dios crea todo. El cosmos, la cosmovisión del mundo, que todo nace, muere, pero al final hay un sustrato material que no se crea ni se destruye, sino que se transforma, aunque se lo añadimos a Aristóteles. Esa era una visión griega, de que los 4 elementos eran convertibles, no eran aniquilables, ni eran, no eran es salible de la nada, sino más bien que se regeneraban. Entonces, ante esa mirada, la teología dice, creación de Dios, viene de la nada. Entonces, ante esos temas, la filosofía comienza a pelear su puesto de frente a la teología, y la filosofía dice, nuestro método es la razón y la reflexión, luz natural de la razón. Se privilegió la lógica, primero con Platón y después con Aristóteles. Con Platón en la Alta Edad Media, con la patrística, y en la escolástica, en la Baja Edad Media, con Tomás de Aquino y el paquete de pensadores que trabajaron el tema de los universales. En el fondo siempre está el tema de fe y razón, salvando lo que es filosófico, que el hombre puede alcanzar por la luz natural de la razón, y lo que es teológico, aquello que yo lo creo, no porque yo lo entienda, como que Jesucristo resucitó y Jesucristo es Dios. Eso no es filosofía, eso hay que creerlo porque Dios lo dice, y es una revelación. Dios lo dice, y los testigos y la escuela divina señala que se cumplen con los criterios de la fe para poder decir que es una verdad teológica, pero jamás será una verdad filosófica, porque la filosofía va desde la extensión de la razón, mientras que la teología va desde la escucha de la palabra. Entonces, la gran pregunta, ¿dónde queda la filosofía? No de frente a la fe, que pudo defender su puesto, sino de frente a la ciencia hoy día, que habla más de observación empírica, de enumeración, de conteo de aquello que se observa. Las 2 palabritas clave del método de la ciencia hoy día son observación y medición. Observación y medición. Observación sensible y medición estadística, conteo. Entonces se habla de por cientos, y se habla de promedios. Cuando digo promedio entra ahí todo lo que qué sé yo, esos promedios que son como una especie como de promedio al revés, ¿verdad? Que es el promedio de los promedios dentro de la estadística. Ahora mismo se me escapan un poco los nombres. Bueno, entonces, ante este mundo, la pregunta es, ¿y la filosofía? Aunque ya de alguna forma tenemos como sonoro el concepto de que los filósofos se han alineado detrás de Popper, y la filosofía hoy día es más bien como crítica y ensayo. La filosofía de hoy está parada por Popper, está parada por Kuhn, Thomas Kuhn, y entonces la filosofía ahora mismo no tiene un método que lo cierra, sino más bien es una capacidad de inventiva. Y entonces tú preguntas, ¿y qué es lo que garantiza una filosofía? Bueno, parecería ser que estudiaste filosofía y tiene un doctorado, entonces pertenece al mundo de los legisladores. ¿Qué es un legislador? Aquellos que pueden pensar y tienen permiso para pensar porque ya están convertidos en doctores. Entonces eso te dice, ese tiene el poder de decir que es filosofía y no es filosofía, pero también puede decir lo que no es filosofía porque ya no es el método el que prueba. Bueno, a pesar de todo, gracias a Dios que los temas filosóficos siguen siendo los temas filosóficos, a pesar de todo, por lo menos como los contenidos tradicionales. Entonces, volviendo un poco como a atrapar, ¿qué es lo propiamente filosófico, por lo menos allí en la antigüedad, de frente a la fe? ¿Qué fue lo que se defendió como filosófico? Porque hoy se defiende como científico lo observable. Ayer se defendió como teológico lo creíble, la fe. ¿Y qué se entendió como filosófico? Lo racional. Entonces, ¿y qué es lo racional? ¿Qué es lo racional? Lo racional es lo extensible. Lo extensible. ¿Qué es lo extensible? Ir desde lo conocido a lo desconocido. Ir de lo seguro a lo inseguro.
ir del poco a lo mucho, ¿no? Conocido un botón, conocidos todos. Conocido un perro, conocidos todos, como animales, algo así. Entonces, ese proceso de generalización, así le llama Aristóteles, ¿verdad? Generalización, que llega a través del proceso de inducción. La inducción es un encuentro con el mundo, con los seres individuales de este mundo, y es la mente quien de alguna forma va de lo particular a lo general, conocido unos pocos, no en el nivel de los accidentes, en el nivel de la esencia. Conocidos unos pocos, conocidos todos. El método tuvo su crisis en el paso de Platón a Aristóteles. El método filosófico, propiamente filosófico, tuvo su crisis en el paso de Platón a Aristóteles. ¿Por qué? Porque para Platón una sirena era mitad pez, mitad mujer, y un centauro era mitad hombre, mitad caballo. ¿Existe la sirena? ¿Existe el centauro? Platón sabía que no, pero cuando Platón habla de que Doña Gan, una de los diálogos, es más verdadera que muchas mujeres que yo veo caminando en la calle, Platón entendía que los sentidos nos engañan. La ciencia hoy se vale de los sentidos. Platón no se vale de los sentidos. Platón se vale de la idea clara, como diría Descartes, la idea clara y distinta. Es en la descomposición de la idea está la verdad de la filosofía. Extender a partir de lo que vemos, amparado por el mundo de las matemáticas de ese entonces. Como el tiempo se nos terminó, me dan unos 15 minutos. Recuerden que el video se va grabando para yo guardarlo. En 15 minutos volvemos entonces a entrar para continuar con esta problemática de la definición del método de la filosofía. Nos vemos en unos minutos.